Tú que estás trabajando más en el día a día con deportistas, que al final eres como un mecánico de Fórmula 1, no vas ahí al detalle a mirar los parámetros, ¿cómo te tomas esto? Es decir, ¿para ti eso es la Biblia o cómo lo tomas? Bueno, como bien han dicho, el deportista es un mundo paralelo, ¿no? Al final es como un Fórmula 1, ¿no? Su capacidad de consumir el nutriente es diferente al de una persona que haga deporte aficionado. Yo realmente tengo que decir que si me tengo que posicionar un poco, aunque cojo cosas de los dos, me posiciono un poquito más a favor de Miguel, porque decir que la carne roja es necesaria, a ver, que pueda tener cosas interesantes como el hierro, por ejemplo, pues puede estar bien. Pero hay otros alimentos que contienen hierro y aparte, por supuesto, tiene una proteína de alta calidad, todo eso, pero necesaria tampoco. Es decir, hoy en día yo tengo deportistas olímpicos, tengo deportistas olímpicos veganos totalmente. Es decir, ahora, mi filosofía es al final introducir una alimentación mucho más omnívora de todo, pero sí es cierto que la tendencia, en mi metodología, es ir reduciendo el consumo de carne. Eh, ¿Esto es extrapolable a lo del deportista súper de que sea élite a un deportista aficionado? Pues sinceramente no. Yo creo que el deportista de élite tiene una capacidad de consumo de destruir partículas que pueden ser peligrosas en caso de que como bien estamos viendo y según yo he estudiado también, que tienen cosas potencialmente peligrosas a nivel de cáncer, pues ¿La carne? sí. ¿Y qué es lo que tiene potencialmente peligroso y cancerígeno? El- La grasa saturada, La grasa saturada, pero si eso al final está considerado un carcinógeno tipo 1. Claro, por la Organización Mundial de la Salud por este tipo de estudios. pero es que está. También hay estudios conjuntantes, lo que te he dicho, que analizan metabolitos de ingesta que relacionan. Pero esos no son los que usa la OMS. Sí, pero eso básicamente lo que están haciendo es replicar los mismos resultados. Si toda la línea de evidencia muestra lo mismo, Esos estudios terminan no- replicándolo. y habría que ver Pues, a si lo mejor tienen en el cuenta- problema es que no está actualizado de ese tema, que es Habría que importante ver también. si realmente tiene en cuenta todas las circunstancias. Factores de confusión se llama, eso se ajusta a nivel Sí, estadístico. se ajusta todo Juan- perfecto Juan, y se dejan y lo meten todo. Todo. Tienen en cuenta pues si las personas, su cabeza, todo. Pues realmente no. Sí, claro. Realmente no. Cuenta. Y es imposible. Claro, pero eso es un método mucho más eficiente. Y ahora, si Sí, queréis, y perdón por cortarte. Perdona. Sí, pero podemos entrar al melón de la grasa saturada y... Sí, Es un buen melón ese. Sí, Pero pero- acaba tu... Sí, no, simplemente eso. Es decir, yo abogo por una alimentación mucho más variada. De hecho, creo que el deportista también tenemos que tener en cuenta su adherencia. Son tipos que viajan mucho, que tienen un estrés muy grande y a veces pues le puede apetecer comerse cierto tipo de cosas. Pero si a mí me pregunta, cada vez intento introducir menos carne en mis deportistas. También es verdad que depende del contexto, ¿no? Cuando un deportista necesita mucha más proteína, a veces es muy difícil conseguirla con otro tipo de alimentos y la carne sí que nos aporta esa proteína. Pero estamos hablando de una persona, es como la cafeína, es decir, Ya. tú te puedes tomar 3 cafés al día y no pasa nada, pero si eres un deportista, yo por ejemplo en ultradistancia me he tomado el equivalente a 21 cafés o 22. Wow. Es decir, claro, pero estamos hablando de un contexto donde el cuerpo está mega acelerado, hiperacelerado, hay un exceso de ventilación, el hígado está trabajando a tope, está depurando cafeína a tope, está disipando cafeína a tope. Pues esto ocurre un poco igual. En el contexto del deportista, en cuanto a la peligrosidad de algunas sustancias, es diferente, porque el deportista está machacando y provocando autofagia de forma continua, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que el consumo de carne también tiene que ver mucho con, alguna vez he escuchado a Juan hablando de esto, de que la calidad de la carne no es la calidad de la carne de que había antes, que seguramente ahora está peor. De hecho, Se puede encontrar también carne se ha demostrado que la propia leche pues, ha bajado mucho de los animales, de la vaca, su contenido en omega 3 ha ido cambiando. Pero tanto los vegetales, como también se critica a veces con que los vegetales que han bajado las propiedades y tal, el que haya bajado que un tomate tenga, por ejemplo, más o menos licopeno, no quiere decir que no tenga. Quiere decir que ha podido bajar, pero sigue siendo un alimento altamente interesante. Pues lo mismo. Me interesa el efecto que tiene sobre tu salud. Que al Correcto. final no cae en ese nutricionismo de decir que los alimentos son valiosos en función de que tengan más o menos nutrientes. Al final nos interesa qué le pasa a tu salud cuando ingieres alimentos. Claro. Porque al final nosotros tenemos requerimientos de los nutrientes. Cuando ingerimos más de ese nutriente no nos aporta beneficios adicionales. Incluso superar esa dosis máxima Pues, tolerable mal. incluso puede ser excesiva.
Entonces basamos la calidad de un alimento en función de cuanto más nutrientes mejor. Y más nutrientes mejor no, siempre y cuando esos nutrientes se traduzcan en una mejor salud. Aislar un alimento por un componente de ese alimento, por ejemplo, con frutos secos. Todos sabemos que normalmente los frutos secos tienen más cantidad de omega 6 que de omega 3. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, la mayoría de frutos secos tienen antioxidantes y tienen propiedades que favorecen la salud cardiovascular, por ejemplo, las nueces, ¿no? Pero también son más ricas en omega 6. Pero si nos basamos solamente en el omega 6, lo mismo, las ponemos en un apartado donde decimos que la nuez no es interesante. Pero en el momento que vemos que tiene un montón de antioxidantes y un montón de propiedades a nivel intestinal que nos ayudan a mejorar la salud, entonces lo metemos en ese paquete y decimos, wow, las nueces son interesantes, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con todo un poco. Entonces, equilibrar y en un momento puntual, a lo mejor, desmarcar la balanza hacia un sitio, pues puede estar bien. Para hacer un poco resumen, este bloque entero era relacionado sobre la ciencia, sobre todo esto, porque muchas veces Salud. tanto argumentos de un lado como de otro se suelen basar en estudios o en no estudios, o sea, es decir, criticando los estudios. Y está bien esta parte de enseñar estudios, comentarlos, que haya debate, porque creo que esto nutre más. Luego también pasaremos a bloques en los que no habrá tanta ciencia y habrá más pues, experiencias vuestras con clientes o pacientes que hayáis tenido, de cómo ha habido diferentes testimonios, ha habido mejoras y vamos analizándolas. Pero me gustaría lanzar una pregunta en la mesa relacionado con esto de la ciencia, y es si estamos robotizando un poco al ser humano. Y lanzo esto como para que lo reflexionemos los tres en el sentido de ¿hasta qué punto eliminar, por ejemplo, un alimento más rico a nivel palatable, como puede ser la carne, aunque sea peor para tu salud, puede estar generando un estrés como contrapartida por no poder salir con sus amigos a cenar a un restaurante, por no poder seguir una dieta que a lo mejor les gusta en casa y que pueden disfrutar, y eso les pueda derivar, pues eso, un estrés, puede derivarles, no sé, estoy planteando esta duda como, ¿cómo veis esta parte más psicológica de la alimentación? Y cómo a nivel de vuestra experiencia como expertos, ¿cómo afecta la psicología a la alimentación y cómo la tenéis en cuenta para vuestros pacientes? Yo creo que es muy importante el tema de la educación nutricional. Al final, ¿por qué comer ciertas cosas se asocia a pasármelo bien con los amigos, ¿no? Es decir, a mí, yo por ejemplo, cuando salgo con mi grupo de amigos, que antes yo era el bicho raro y ahora todos nos empezamos a cuidar, es más o menos normal, pues que en vez de comer alimentos de mala calidad, empezamos a pedirnos cosas que tienen mucha más calidad, por supuesto. Lo importante aquí es el 85-90% de lo que hagas en tu vida. Luego, Ya. ese 10% tenemos que tener esa mano izquierda para disfrutar de ese alimento que tanto te gusta. Porque al final estás haciendo deporte, estás trabajando todo el día, estás estresado todo el día, y si eso te va a dar un pequeño beneficio a nivel mental, es uno de lo que se considera en Japón como uno de las potencialidades, temas o temas potenciales con el respecto a la longevidad, que es la socialización con tu grupo, ¿no? Pero cuidado con esto. Es decir, esto es como si sales y tu amigo se hincha copa todos los días, ¿no? Eso no quiere decir que como le baja el estrés, pues vamos a abogar porque se hincha copas todos los días, ¿no? Entonces, luego, a la hora de saltarse la dieta o saltarse tu cuidado, pues hay niveles. Es que muchas veces, si es que el problema que tenemos en las redes sociales, y quizá por eso a mí me cuesta a lo mejor crecer mucho, es que si no te posicionas en un extremo muy bestia, Ya, que sea blanco o negro. es una locura. Es decir, si tú nos dices, es que no puedes salir y si sales eres un raro, es decir, posicionarse en un extremo, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, salir, hay niveles de saltarse la dieta. No es lo mismo tomarte una copa de vino cuando tu 90% de la semana ha sido perfecto, con mucho deporte, con buena nutrición, que llegar e inflarte copas, ¿no? Ya. Entonces, cuidado con eso también, que la socialización sí está bien, pero también cuidado con la gente que te rodea, ¿no? Hay grises, básicamente. Bueno, ¿no? Y me parece un mensaje muy tranquilizador que una persona que esté escuchando esto, cualquiera de las herramientas que estamos proponiendo van a mejorar muchísimo la salud si vienes de, por ejemplo, de estar de fiesta, de comer fosquitos. O sea, que aquí nada de lo que te vas a comer al día siguiente te va a matar. Es decir, puede ser un paso para ir mejorando tu salud. Que hagas vegano o comer carne, eso ya es buscar un poco el detalle de ese Fórmula 1. Pero hostia, si estás en un punto muy malo, esto ya puede ser un cambio bastante radical. Total. Sí, yo estoy mucho con él también porque creo que la perfección no es buena. Lo bueno es la constancia, ser constantes en lo que tú haces y sobre todo individualizar, porque es lo que tú acabas de decir. Igual a ti te va mejor comer carne porque te sienta mejor y prefieres no tomar tanto arroz o yo qué sé, porque te sienta bien. Pues bueno, pues que individualizar y que cada uno se escuche y con la evidencia que hay, que lea y que se informe. Y luego también el tema de los carbos.
es complicado. Cuando hablamos de una alimentación baja en carbohidratos, no todo el mundo puede hacer una alimentación baja en carbohidratos. No pueden, porque realmente la mente para mí es súper importante. Y lo he dicho ya en este podcast. O sea, tú puedes comer todo lo bien que quieras, que a veces si no estás bien aquí vas a enfermar. De hecho, el cáncer muchas veces está muy ligado a las emociones. Entonces, si tú empiezas a hacer una alimentación baja en carbohidratos y no puedes, no la hagas. O sea, al final tienes que escucharte y tal. Otras personas empiezan a hacerlo y dices que me siento maravilloso. Yo he hablado con gente que yo llevo años en cetogénica. Yo les digo, oye, pues y quizá deberías de comer algo de carbo porque realmente nosotros hemos comido fruta, tubérculos y es algo necesario, ¿no? Yo defiendo más la paleo y eso, estratégico la otra. Entonces, pues al final la perfección no es buena. Si yo me voy un sábado por ahí y una vez al mes voy a un sitio espectacular, el otro día estuve aquí en un sitio, en una borda y digo, madre mía, me han tratado genial. Y me pusieron de puesto una torrija y me la comí, la disfruté y me encantó. Pero eso es lo que yo hago una vez cada tanto y porque sé que va a ser buena. Yo no me como una tarta en un restaurante, ¿sabes? De comida basura, porque sé que va a ser una mierda y no lo voy a disfrutar. Entonces, Claro. bueno, porque hay que entender también estos... Claro, al final, si nos basáramos en este punto, que me parece súper interesante, en el punto psicológico, si nos basáramos en el negocio, en el trabajo, está claro que si todos trabajamos aquí 12 horas al día, desde que estamos despiertos hasta que nos estamos en la cama, priorizamos nuestro negocio, a nuestras relaciones, a nuestra salud, o sea, está claro que nuestro negocio probablemente iría mejor y ganaríamos todos más dinero. Lo que es probable es que tampoco esa vida la quisiéramos ninguno de nosotros, ¿no? Y aquí está un poco el planteamiento que cada uno tiene que hacerse en casa de dónde quiero poner el umbral de restricción, dónde quiero poner sigo las pautas rectas. Porque claro, yo por ejemplo veo en mi caso y digo, hostia, vengo de estar en Galicia, por ejemplo, ¿no? En Galicia no sé cuánta oferta hay de restaurantes, por ejemplo, solo de origen vegetal. Pero lo que sí que sé es que voy a perderme muchos que yo ya sé en mi experiencia que me gustan mucho. Es verdad que es algo que se puede cambiar y que hay comida vegana muy buena, ¿no? Pero lo que voy es que ahí yo pongo el límite en mi caso, que no es que sea mejor ni peor, pero me he escuchado a mí mismo y digo, vale, pues yo para mí este va a ser mi límite de ser saludable o al menos de llevar esto de una forma sostenible, que al final el objetivo es llegar a la meta. Si nos conseguimos, si una persona ve este podcast o ve el podcast con Miguel o cualquier otro y dice cambio por completo, es muy probable que si hace de la noche a la mañana un cambio radical de su dieta y pasa de comer comida procesada a comer solo comida vegetal, su entorno no va a estar adaptado, sus amigos no van a estar adaptados, su vida no va a estar adaptada y lo cual es muy probable que vuelva otra vez y el efecto rebote sea mayor, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esta mención porque veo que aquí estamos más o menos de acuerdo. O sea, yo un poco parecido, pero sí que es cierto que hay veces que yo creo que hablamos de la nutrición como si fuera una conversación que estamos en el bar hablando de cosas, opiniones. Y al Sí. final es importante entender también la nutrición como la biología, como diferentes áreas, son una ciencia, en el sentido de que al final nosotros damos recomendaciones de salud pública. Ya. Las recomendaciones de salud pública, nosotros te decimos que es en principio lo que creemos que es lo más adecuado, lo óptimo para tu salud. Y con esa información cada persona decide hacer con su vida lo que considera. Igual que decimos a la gente, en principio lo óptimo es no fumar. Pero no le decimos a la población, prohibido fumar. Claro. Directamente no había tabaco, no podíamos comprar tabaco. No. Con ahí otras cosas por medio. Pero la cuestión es dar esa información y que al menos la población sepa la información que tiene. Y con esa información considera si le sopesa en una balanza una cosa contra otra. Efectivamente. Pero al final es dar información. Que todo el mundo quiere vivir con una información y no vivir engañado. Entonces no esa Muy actitud bien. paternalista de pensar, como es muy difícil, pues vamos a decir, haz lo que puedas. O come de todo. Que muchas Ya. veces lo que caemos en nutrición, que al final es como yo llevo estudiando nutrición muchos años para terminar reduciendo todo a come un poco de todo. Y es como come un poco de todo, no. Hay alimentos que pueden ser más adecuados y alimentos que pueden ser menos adecuados. Ya. Y ten esa información y de esa información tú decides si llega el fin de semana y te da una copa de vino, te bebes, o sea, comes cualquier cosa que quizás no sea lo más óptimo para tu salud, pero lo haces porque te compensa en el conjunto global de tu vida en ese momento. Eso es. Y ahí Sí. está la clave. Sí, pero también sobre todo mandar el mensaje tranquilizador de que un sábado un trozo de carne igual no le quita 10 años de vida. Que también, porque esto, el tema es cuando acabas estos podcasts, te vas a casa, la copita de vino y te la tomas con culpa. Y se acuerda pensando en tengo un plan. Y dice, yo no escucho más de los chicos. Entonces, que la vino también, joder, aquí estamos hablando de optimizar y de longevidad y ir al detalle. Piensa una cosa, hasta las cosas malas tienen una parte buena. Es decir, hablamos del vino que tiene esa parte de polifenol, tal, que tiene cosas buenas. Hasta un ultraprocesado como un gel energético, que un ultraprocesado es ultraprocesado, no es más ultraprocesado que un gel de deportista energético, tiene su función, ¿no? Es decir, tiene hasta cosas buenas porque te puede levantar de una bajada energética en mitad de una carrera, ¿no? Y eso, pues tiene, tomarte la copa de vino, pues puede tener la propiedad social. Entonces, por supuesto, no abogamos aquí a que toméis copas de vino, ¿no? Pero sí es verdad que hasta eso le tenemos que ver su lado positivo siempre y cuando cumplas con el resto de Eso tu es. cuidado. Eso es.